Bienvenidos a clase. Ítem número 24, PAES 2014. El bloque de contenido es trigonometría y el tema es el teorema del seno, o conocido como ley del seno. Para la ley del seno tengo que tener claro siempre una cosa, y es lo siguiente. Bueno, aquí hablamos de triángulos oblicuángulos, es decir, no tienen 90 grados ninguno de sus ángulos. Ahora bien, para el teorema del seno me dice que yo tengo que tener básicamente siempre dos lados y el ángulo que esté entre medio de esos dos lados, como está representado aquí en la figura, es decir, los lados de color azul y el ángulo en rojo. Y siempre voy a trabajar con el lado opuesto, que en todo caso es A. Ahora, recordar que para la ley del seno tengo estas tres fórmulas, dependiendo el lado que me pidan, ¿de acuerdo? Es decir, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2B por C por el coseno de A. Ahora, si pueden observar, en este caso, siempre las letras que van del lado del miembro derecho son las letras que me hacen falta para decir ABC. Es decir, si ocupo B, voy a jugar con las letras AC, AC. Si ocupo A, pues BC, BC. Y si ocupo C, entonces AB y AB. Y el coseno siempre hace referencia al lado que tú has dicho. Si dices C, pues es C. Si dices B es B y si dices A es A. Y recordar que los cuadrados siempre van con suma y el 2 siempre antes va a tener el signo negativo. Bueno, nuestro ítem dice así. En el triángulo se conoce la medida de los tres lados. Y aquí está la figura, ¿verdad? Pero se desconocen los tres ángulos. ¿Cuál es el valor del ángulo C? Es decir, yo le he puesto en este caso la letra teta. ¿Cuál es el valor de la letra teta? Para trabajar esto tenemos que observar de quién estamos hablando. Es decir, en este caso esto es C minúscula porque se le opone al ángulo en C. Este en este caso sería A minúscula y este sería B minúscula. Entonces la pregunta está en el ángulo en C. Es decir, el ángulo en C hace referencia al lado de C. La fórmula que voy a utilizar es esta. Ahora, vamos a ir sustituyendo cada uno de estos valores en esta fórmula y luego hacemos un simple despeje. Tenemos entonces C al cuadrado, pero C minúscula al cuadrado es 14 al cuadrado. Eso debe de ser igual a ¿quién? Debe de ser igual al A cuadrado, en todo caso es 8 al cuadrado, más B al cuadrado, que B es 19, entonces 19 al cuadrado, menos 2 veces A. ¿Pero quién es A? A es 8 por B, pero ¿quién es B? B es 19. Y eso tiene que ser multiplicado por el coseno del ángulo que queremos, es decir, en este caso el coseno de teta, ya para quitarle la letra C. Ahora, procesemos esta información. Esto se ha puesto de diferente color para decir que esto es lo que yo quiero despejar en todo caso. Ahora, 14 al cuadrado, eso es 196, eso es igual a 8 al cuadrado es 64, más 19 al cuadrado es 361, menos, al multiplicar 2 por 8 por 19, obtenemos 304. Y eso que multiplica al coseno de teta. Bien, ahora lo que yo quiero es despejar esta parte, pero observo que este término es negativo. Entonces lo ideal es que sea positivo. Lo voy a transferir al miembro de la izquierda. Y todo lo que esté en la izquierda lo voy a transferir al miembro de la derecha. Recuérdese que si en un lado, si en este lado es suma, pasará a ser resta. Y si en esta parte es una resta, pasará a ser una suma. O es decir, será positivo. Entonces, el 300, como es 304, coseno de teta es negativo, pasa al otro lado como positivo. Es decir, 304 por el coseno de teta. Eso debe de ser igual a ¿qué?
a 64 más 361. Y ahora el 196 es positivo, pasa a ser negativo. Bien. Nada más hay que operar acá. Entonces decimos 304 por el coseno de teta. Eso debe de ser igual. 64 más 361 menos 196, eso es 229. Ahora, recuérdese que la idea es despejar el coseno de teta. Entonces, esto está multiplicando, pasa a dividir. Es decir, coseno de teta es igual a 229 sobre 304. Ahora, básicamente yo quiero conocer el valor del ángulo teta. Entonces, para despejar el ángulo o un argumento de la trigonométrica, lo que se hace es lo siguiente. Teta es igual al coseno inverso de 229 sobre 304. Vaya. Normalmente esto lo convierten a decimal y le sacan el coseno inverso. En lo personal no lo hago porque si uno convierte aquí el decimal está haciendo aproximaciones y al hacer aproximaciones podemos tener problemas. Ahora, si introduce usted coseno inverso de 229 sobre 304, eso nos da 41.1238 grados. Bien, como ha podido observar ya en las respuestas, lo que hacen es una aproximación de este ángulo, entonces dice que es de 41. Y eso es el literal D. Para poder despejar también la función y obtener, digamos así, otra forma de encontrar esto sin hacer todos los despejes es de la siguiente manera. Siempre vamos a despejar el coseno de C, quiere decir pasarlo al otro extremo, sería 2AB coseno de C, eso debe ser igual a A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado. Ahora, al tenerlo así, podemos despejar el 2AB, que está multiplicando, todo ello pasaría a dividir. Coseno de C es igual a al cuadrado más B cuadrado menos C al cuadrado sobre 2A por B. Ahora, recuérdese que lo que quiero despejar es C, sería el coseno inverso ¿de quién? De toda esta fracción. En todo caso, A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado sobre 2AB. Ahora lo único que tiene que hacer es sustituir cada uno de los datos y luego meterlo a la calculadora y le da lo mismo. Entonces, sustituyendo tendríamos lo siguiente. C sería igual a ¿quién? Al coseno inverso. Y ahora solo nos disponemos a hacer la sustitución. Veamos, A es 8 al cuadrado. B es 19 más 19 al cuadrado menos C cuadrado. C cuadrado es 14. Y ahora 2 A por B, es decir, 2 por 8 por 19. Al introducirlo entonces a la calculadora tendría lo siguiente. Si introduce lo que está dentro de la fracción, por favor siempre va a verificar, perdón, lo cerré aquí, verificar que los datos estén bien metidos en su calculadora. Eso tiene que darle el 229 sobre 304. Y al meter eso en la calculadora, como ya lo hemos dicho, aproximadamente es 41 grados, determinando así también que la respuesta es el literal D.